Entonces, en la primera parte de este video que estamos hablando de Saturno y el retorno de Saturno, en realidad como el ciclo de Saturno, no estamos hablando propiamente de lo que va a pasar en ese momento. Sí, lo que queremos hablar, bueno, veníamos hablando de la carta de Perón y les decía entonces, comentando un poco del Saturno en la carta de Perón, teníamos que acá Saturno lo tiene en Escorpio, como decíamos, ¿sí? Y lo que hay que ver en el ciclo son las tomas. Yo acá, como les dije en el anterior video, solamente tomé cuadratura, oposición, cuadratura y conjunción, o sea, vuelta del ciclo, ¿no? Sí, es así, cuadratura, oposición, cuadratura y de vuelta, digamos, el regreso, ¿no? El retorno. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que obviamente todas las posiciones desde cualquier forma trigonométrica podés calcular un aspecto al mismo punto de Saturno, ¿sí? Lo interesante, yo acá solamente puse el planeta Saturno, ¿no? Pero lo interesante sería ver en la carta de ustedes propiamente, ver todos los aspectos a todas las otras, a todos los otros símbolos, ¿no? A Marte, Júpiter, a todos, ¿no? En cada momento, cada acción. Lo que acá yo quiero que ustedes vean que el ciclo de Saturno lo que les va a, sí, casi digo enseñar, ¿no? Pero podríamos decirle que lo que se les puede llegar a mostrar o dilucidar es el camino hacia su construcción, o sea, el camino de su construcción, ¿no? De su edificación personal, de ustedes ir entendiendo hacia dónde o qué forma deberían, valga la redundancia por Saturno, ¿no? Qué forma debería ir tomando, qué forma debe tomar, qué tipo de responsabilidades, qué tipo de concreción, de sistema van a usar para utilizar sus cualidades, cómo va a encajar sus cualidades y sus necesidades. Planetas personales. Recuerden que Saturno es el arquitecto o el armador o el chef que le da forma a otras cosas que estén dispersas. Por ejemplo, como digo, en un chef, una receta, vamos a ir aclarando un poco, ¿no? Como veníamos diciendo en el otro video. En la receta vos tenés ingredientes, tenés comidas, tenés todo tipo de sabores y demás, en los cuales vos le das una forma, una conjunción de todo, hace un armado, ¿no? ¿Qué plato va a terminar siendo? Otra cosa es un arquitecto que le da forma a ciertos materiales de construcción, ¿no? Entonces, podríamos ir diciendo que la cuadratura, sí, en el ciclo de Saturno, la cuadratura vendría a ser una forma, una parte del ciclo en donde tenemos roces, tenemos muchas cosas más a trabajar y cosas que nos dan mucha más cambio, yo diría, ¿no? Porque yo considero que los aspectos negativos, ¿no? Eso es ya muy antiguo decir negativo, pero por ejemplo, vamos a tomar de base que la palabra son negativos, vamos a considerarlo que son, por así decirlo, incómodos, ¿no? Son partes dinámicas porque son incómodas, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí es la transformación, el cambio, el movimiento. Entonces, cuando vemos cuadraturas, cuando vemos las líneas rojas de la carta natal, bueno, en este caso obviamente estamos hablando del retorno a Saturno, pero cuando vemos líneas rojas en la carta natal, son las partes que tenemos que trabajar, que son incómodas, y son partes que tenemos que trabajar y saber dónde poner y dónde no. Depende de cada carta, ¿no? Porque en algunos van a decir, bueno, en esto tengo que trabajar esto, en otras no se trabaja eso, no se puede trabajar, es algo que está dentro nuestro, sino que se canaliza. A ver, ¿dónde puedo poner esto, no? ¿Cómo lo puedo ir moviendo, usándolo en un momento que lo tengo que usar, o hacia dónde me lleva esto, más que trabajarlo? Desarrollar las cosas, ese es un conjunto de la carta natal, ¿sí? La cosa es que, bueno, entonces, recuerden, se ven sextiles, semisextiles, trígonos, cuadraturas, sesquicuadratura, quincuncio, oposición, conjunción. La conjunción, bueno, es el retorno, ¿no? Pero se ven todos los aspectos y cuando tenemos un aspecto bien partil, por ejemplo, ¿no? de trígono, significa que es más fluido la parte de estructuración de Saturno, o sea, en su responsabilidad. Ustedes piénsenlo, yo estoy tratando de hacer lo que ustedes lo piensen en su carta natal. Mírenlo su carta natal. Acá tenemos un ejemplo de Perón que ahora lo vamos a poner, qué significa Saturno, el retorno y demás, ¿no? Podríamos decir en él, entonces, como yo dije en el otro video, no me acuerdo del cálculo exacto del mes donde él se inscribió en el servicio militar, pero en el colegio militar, pero
había una fecha general que era 2011, ¿no? O sea, que había varias biografías que eran el 2011. Entonces, nosotros tomamos que la oposición, justo en el 2011, caía la oposición, ¿no? Valga la redundancia, en el 2011 caía la oposición de ese Saturno con su Saturno, ¿no? Saturno en el grado 6 de Tauro contra o opuesto al Saturno en el grado 6 de Escorpio. Más allá del grado, esto es algo que se viene dando, no es que se justo toca el grado y pasa lo que dice el grado de Tauro o la casa o los aspectos. No, esto es como un devenir, ¿no? Obviamente que puedes calcular un momento preciso, exacto, y si pasa algo muy exacto, sí, podés, pero no es la idea en este momento, ¿no? La idea en este momento, en este video, es entender que la construcción de Saturno, como todos los planetas, son movimiento, al menos desde la astrología se ve así. El tiempo que nosotros conocemos lineal no es así. O sea, nosotros tenemos otra forma de calcularlo y las dos cosas pueden coexistir, no pasa nada. O sea, lo que quiero decir es que acá el movimiento es igual a tiempo, ¿no? Vendría a ser el tiempo. El ciclo de los planetas nos muestran a nosotros nuestro paso sobre esta materia, ¿no? Entonces, desde este punto de vista podemos decir que el ciclo de Saturno, los que nos va a mostrar tomando cuadraturas, tomando oposiciones y demás, ¿sí? Hasta el retorno, fíjense que ahí está conjunto a su Júpiter encima, pero todo esto lo que nos va a mostrar es el camino a la construcción de nuestro Saturno. Camino a la construcción de nuestro Saturno. Como les dije, si Saturno dijera que somos ahorrativos, la primer cuadratura nos va a hacer socializar esa parte con el grupo, ¿no? Porque la primer cuadratura, que sería como el cuarto de ciclo, el primer cuarto de ciclo, por eso tomo la cuadratura, ¿no? Acuérdense que hay más, pero tomo esa porque es el primer cuarto, ¿no? Y entonces para hacerlo más general, más grande para el video. En el primer cuarto sabemos que nos cae los 7, 8, por ahí, viene el devenir está por ahí, ¿no? Entonces recuerden que esa es la primera socialización. Está bien que ahora hay jardín de infantes más chico y todo lo que más quieran, todo lo que quieran, pero son partes de desarrollo hasta que encontrás vos también, ¿no? Como carácter. Acuérdense que estamos hablando de la personalidad, del carácter de la persona. Encontrás qué cosas no vas a hacer o qué cosas vas a hacer, porque recuerden que esto está entre muchos que dicen que es limitante y otros que dicen que es estructurante. Bueno, las dos cosas funcionan al mismo tiempo, ¿no? Yo soy más del partido de lo estructurante. Una vez que te estructurás, una vez que haces una pared, para cambiarlo vas a tener que romperlo. ¿Se puede cambiar? Bueno, sí, se podría cambiar, sí, pero hay que romperlo, es duro, ya tiene una forma. Eso estoy hablando de la pared. En la carta natal es un poco más complicado cambiarlo. Yo creo que ya tenés el destino ahí puesto. Cambiarlo no lo veo yo así, ¿no? Pero bueno, podemos discutirlo, ¿no? La cuestión es que entonces ese primer cuarto siempre se asocia con esta parte en la que uno empieza a tomar partido, carácter sobre el contacto con los demás. Por eso les digo, en el jardín hoy puede ser que se tome antes tal vez esa sociabilidad, pero no sé si tiene ese tema de carácter. Habría que preguntarle a algún astrólogo que esté más en el tema de la infancia, ¿no? El tema de los Saturnos. Hay algunos que lo tratan bastante bien. Yo lo que les puedo asegurar es que fíjense cómo él, años ahí, 2000, miren lo que estoy hablando, 1909, 1907, perdón, sí, no, 1909, 1910, es como que la persona empieza a ver, fíjense que en la biografía nos muestra que Perón, vamos a hablar de este ejemplo, ¿no? Estoy tratando de hacerlo lo más general posible, pero Perón, general, ¿no? El general. Bueno, cuestión, que estoy tratando de hacerlo lo más amplio para todos, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que él ya empezó a ver para dónde, porque hay una decisión ahí, ¿no? En sus 15 años, en sus 14, 15 años, en la que decís, che, podría hacer esto, podría formarme esto. Yo, por ejemplo, miren, le doy un ejemplo, en esos años, 13, 14, 15 años, decidí, ¿no? Me fue llevando el ambiente a hacer música. ¿Sí? Ese es un punto clave que yo en mi ejemplo lo puedo ver claramente porque conozco mi carta natal y sé que viene por ahí, ¿no? Ver música y tratar de ver más allá de las cosas, ¿no? Entonces, fíjense que esas son dos cosas que me caracterizan. Ver a través de las cosas, podría ser la astrología por donde lo pongo, en otras cosas también a nivel psicológico y a nivel análisis psicológico y la música, que son cosas que hago. Entonces, lo que quiero decir es que se da un paso al frente, ¿no? Sobre el carácter de uno.
él ya tiene una muestra de, bueno, me gustan las cosas aguerridas, me gusta también el tema de la patria, el tema de general, la familia, el tema de estas cosas, entonces va y toma una decisión, un camino. En la materia en la materia de él, en su videojuego, en la pantalla de él, ¿no? Es ir sí, colegio militar. No sé si es así bien, por eso estoy dudando, ¿no? Si se llama así colegio militar. Pero pongámosle colegio militar. Entra a estudiar esto, ¿no? Entonces es un paso que él da, ¿no? Es un ataque, una muestra, una acción. La cuestión es que eh, eso, estamos tomando este ejemplo porque ustedes saben quién fue Perón, ¿no? Bueno, más allá de cosas en contra o a favor que se pueden decir, saben quién fue Perón. Alguien importante para la nación, para mal o para bien, como ustedes quieran, saben quién fue Perón, el general Perón, ya sabemos que es el general que tuvo con los militares y que tuvo un alto rango y que fue presidente y que bla, 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 ¿no? Lo que sea. Pero la cuestión es que acá tenemos, la oposición es un momento que nos da incomodidad a cambio, es más, creo que él para hacer esto tuvo que viajar, ¿no? Ya sabemos, después habría que ver en los aspectos totales de Saturno, toda la carta en ese momento, que tuvo que viajar, tuvo una decisión de moverse para hacer, bueno, una incomodidad, o sea, no podía hacer, bueno, ahí tienen el primer ejemplo, ¿no? Una incomodidad a nivel geográfico y tuvo que moverse. Fíjense cómo la incomodidad para hacer algo que queremos hacer o algo que no queremos hacer, nos genera incomodidad y nos genera movimiento. Es un ejemplo básico, eso obviamente podemos hacerlo más puntilloso, pero no me quiero extender tanto, ¿no? Quiero que lo vean a nivel de ejemplo. Fíjense ustedes, tomen las cuadraturas, los cuartos, o los trígonos también si quieren, ¿no? Pero los trígonos serían que funciona bien, ¿no? Que el camino, ¿sí? El ciclo o el camino de tu Saturno con el trígono funcionaría más plácidamente. No necesitamos transformar, no necesitamos pelear, trabajar, no necesitamos accionar, movernos. No es incómodo, es cómodo, ¿sí? Entonces se nos hace fácil. Yo ese ejemplo hoy de Perón no lo traje, pero sí de las cuadraturas. Después, fíjense aquí, ya a sus, este es siempre digo 2011, 1911, entonces acá en su tercer cuarto del ciclo de Saturno sería en 1917, ¿sí? Y acá hay una cosa curiosa, yo más que en 1917 quería hacer el qué dice ese Júpiter, porque es muy importante esa conjunción, puede ser que lo lleve a tratar de concretar, o sea, su dirección, la dirección hacia donde se va a expandir Júpiter, ¿sí? En la carta natal, tocó la dualidad suya. Recuerden, Júpiter-Saturno tocó su dualidad, o sea que hay un empuje muy grande, una decisión concreta de la materia y un montón de cosas que se dan a empujar esa dirección tomando parte también de la concreción. Justo ahí tiene que caer su su tercer cuarto de Saturno. Y ustedes fíjense, yo quiero acá que vean algo que también ya es para analizar dentro de la carta. Fíjense lo que dice este Júpiter, la dirección hacia donde él se va a expandir. Recuerden que también está en casa 8 y ahora lo vamos a analizar. El nativo nace para el poder. Ay, 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 justo va a decir esto, ¿no? Nace para el poder, la eminencia y la fama. Él será, mediante el uso de sus muchos talentos, complementado por una voluntad poderosa, se elevará a una posición principal en la esfera de su vida, o en su esfera de vida, en el ámbito donde él camine, ¿no? Hay en el personaje una gran cantidad de coraje, nobleza, energía y resistencia, y el libre uso de tales cualidades lo hará bajo un destino benigno, esto quiere decir el resto de la carta natal, ¿no? Llevar al nativo a un campo de vida donde será la figura central, es un grado de superioridad. A ver, ¿tengo que agregar más cosas? ¿No? No tengo que agregar más cosas, ¿no? Espero que a mucha gente le esté cayendo mucha ficha de la astrología con esto. Lo espero, porque ¿cómo puede ser que diga esto? ¿No? En una persona así, o sea, acá por eso le digo que la gente famosa de las cuales sabemos mucho de su vida, por eso Perón es un gran tesoro para los astrólogos, porque podemos ver muchas cosas, ¿eh? Porque se cuenta demasiado de su vida. Lo que se cuenta de verdad y de mentira vale, todo vale, porque en la carta, por ejemplo, de este sujeto, les puedo decir que todo aparece, todo.
Y recuerden que con astrología vemos las pasiones, nuestras pasiones, ¿sí? Y podemos caer una carta bastante parecida en otra geografía, en otro país, y son distintas culturas, entonces se va a dar de distinta manera. La persona va a ser poder, va a tener poder no como presidente, sino como jeque en otro lado, o como ministro de, no, de algo, ¿entendés? O como dictador, o sea, son distintas las cosas. El ámbito hay que tomar todo, ¿no? El tema de la geografía, el tema de la carta natal y el tema de todo. Son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, fíjense lo que dice Júpiter, o sea, que donde él se va a querer expandir, donde qué dirección le va a dar a sus poderes naturales. Justamente acá dice, ¿no? Poderes tales, naturales, talentos. Pero bueno, la cuestión es que los planetas personales son eso que hay que armar, eso que hay que darle dirección. Y esto es lo que dice Júpiter, esta es la dirección de esto. Yo acá lo hice acotado, no puse más cosas porque me quiero referir mucho más a Saturno, ¿no? Entonces, pero fíjense que entonces el cuadro, fíjense entonces que este Saturno conjunto a este Júpiter le va a ser doble crecimiento, ¿no? En estos 1917, que él tendrá unos 24 o 25 años más o menos, eh, si no mal recuerdo, sí, me parece que sí, va a ser el cálculo, ¿no? Ahí tendríamos el 9, acá tendría 15 y hasta el 17 son 6 años, o sea, son 15, 20, 21 años más o menos. 21 años, ahí se toma, fíjense cómo coincide con nuestra adultez, ¿no? Cuando se dice que a los 21 podemos tener una casa, comprar ciertas cosas y demás. Entre 18 y 21, ¿no? Por ahí, a los 14, 15 también el tema de la pubertad es una segunda parte, ¿no? Del tema de cuando teníamos 8 o 7 años, que ya entramos en contacto con los demás y demás, ¿no? Y en toda esa carrera en toda esa carrera de Saturno, es muy importante el Júpiter, por eso les digo, porque hacia dónde va, qué quiere estructurar Saturno, ¿no? Saturno es el crecimiento, ¿no? Es todo la sabiduría que uno va teniendo paso a paso, por eso es el crecimiento, el ciclo de Saturno es importante, también el de Júpiter, sí, también el de Júpiter, pero el de Saturno es muy importante para que la persona vaya siendo sabia sobre su persona, sobre sus habilidades en cuanto a los otros. ¿Me entiende? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en toda no iba a decir lucha, ¿no? Pero en todo ese camino podemos ver todo el ciclo de Saturno, ¿no? Pero en todo ese camino tenemos que ver hacia dónde aspira Júpiter, ¿no? Y ustedes busquen, después les voy a dejar el link de una biografía, no quiero meter los videos acá porque queríamos ver si podíamos hacerlo todo como para subirlo así a YouTube y no tener, bueno, algún problema con los derechos de autor y demás, ¿no? Entonces, el video lo voy a poner abajo, uno de los que vi, porque vi muchos, y acá hay un problema, ¿no? Como toda gran figura de importancia y más que nada política, hay mucha tendencia a favor, ¿sí? Por los que son peronistas y mucha tendencia en contra para los que no lo ven, no lo ven bien, ¿no? O sea, por ser no tanto antiperonistas, pero lo toman más de un lado objetivo. De hecho, fíjense que el link que yo le voy a dejar acá, algunos ponen no, pone nada que ver, cómo se nota la tendencia en contra, ¿sí? Pero bueno, yo, qué sé yo, desde el punto de vista astrológico más espiritual, para los que estén escuchando esto y no estén en el tema astrológico y espiritual, para los que no estén, les digo que nosotros tratamos de verlo desde un punto de vista un poco más alto, si se puede decir alto, ¿no? O por si hubiera niveles de altura o de que hay que verlo de arriba, pónganle o ejemplifíquenlo en que lo estamos viendo un poco más de arriba, de salir del personaje de yo soy partidista de esto y yo soy partidista del otro. De hecho, creo que los que hacen astrología, no sé, bueno, pueden hacerlo igual, ¿no? Pero mi opinión también yo la puedo dar, o astrología socialista o liberal, me parece un poco tonto, un poco chiquito, ¿no? Como que queda pequeña la astrología si la dejamos como un cuadradito así, si lo hacemos así. Entonces yo soy más partidario de tomarlo de arriba y de tomar más las acciones que se muestran de lo que hizo y lo que no hizo Perón y verlo en la carta natal, compararlo, ¿no? Entonces ahí, bueno, trato de que sea así, ¿no?